Hola mis hermanos y amigos del norte y del sur, gracias a nuestros suscriptores. Efectivamente hoy vamos a compartir un contenido que habla un poco de desde Cristóbal Colón al nuevo milenio. 530 años efectivamente de la llegada de Colón a América y a mí me llama mucho la atención que yo esta mañana pues veía en algunas informaciones noticiosas en las redes y en varias ciudades de América Latina, en el caso de Buenos Aires, en el caso de Colombia, en Bogotá, en Caracas, en México, en Panamá, se les preguntaba a las personas que qué día se estaba celebrando hoy. Bueno, yo no diría que tamaña sorpresa, ¿no? Pero de 10 personas, de cada 10 personas, escasamente 2 identificaban la fecha como el tema de la hispanidad, del 12 de octubre, del Día de la Raza, de la llegada de Colón. Entonces, esto a uno le llama la atención porque efectivamente estamos viendo de que la memoria histórica es importante pues mantenerla para saber hacia dónde vamos. La memoria histórica está perfectamente fracturada y que en los últimos años, sobre todo pues ya con la entrada del nuevo milenio, pareciera que las cosas comenzaron a bajar de interés en este sentido para los estudiosos, pues de saber un poco más o quienes escudriñan los libros para conocer un poco más de esa llamada historia de América, ¿no? La presencia de las huestes españolas en ultramar y en el caso pues de esta parte del mundo. Entonces fíjense ustedes, o sea, esto nos debe llamar a la reflexión porque aparte de eso hay sitios donde se están realizando festividades, por ejemplo en el caso de Madrid. En Madrid hoy ha sido un día festivo, aparte que creo que se celebra el Día de la Señora del Pilar. Y entonces, bueno, ellos han estado, hay festivales de rock, ahorita, hoy en la noche, desde la mañana actividades culturales, todo en homenaje, haciendo pues remembranza aquel encuentro que se da pues entre ambos mundos, ¿no? Porque yo también creo de que no fue un tema de conquista, a pesar de que se quiso imponer y se impuso en ese sentido pues la presencia de la fuerza hegemónica de los españoles. Y bueno, decía de que desde Colón hasta el nuevo milenio, y no vamos a hablar, mis amigos, de temas tecnológicos, porque sabemos pues que todo en su justo momento, y en aquellos tiempos los galeones, las llamadas calaveras, era lo máximo en tecnología marítima, y hoy por hoy los tiempos han cambiado, por ejemplo, como el caso de los portaaviones de hoy en día, como ese que están mirando allí. Son tiempos totalmente distintos. Y hoy por hoy la tecnología pues ha venido avanzando, pero esa es la tecnología del nuevo milenio. Para ellos era la tecnología, la construcción de la gran fuerza marítima que tenía tanto España como el Reino de Portugal, dos imperios muy potentes para la época, y que efectivamente comenzaron con sus viajes a ultramar a conquistar espacios geográficos que le iban a permitir, pues al fin y al cabo, conseguir riquezas, como es el caso de los llamados viajes de Colón. Y bueno, se establece pues para América, Hispanoamérica, aquello del Día de la Raza. Luego, con el transitar de los años, ya en 1892, se comienza a hablar del Día de la Hispanidad. Para esta fecha, pues del 12 de octubre, había gente que la quería mudar hacia otro momento, ¿no? Pero luego, de la misma manera, en este caso, un intelectual llamado Ramiro de Maeztu, él estableció como una visión más inclusiva, como una misión que se ha ido popularizando el tema del Día de la Hispanidad a partir de 1930, de esos años, pues, a comienzo pues, del siglo XX. Eso es bien interesante. Yo creo que es un tema bien acorde. Pero de la misma manera, hay quienes han hablado, en algunos gobiernos, por ejemplo, del continente, se ha hablado del tema de la resistencia indígena. Yo creo que también ese tema, esa etiqueta resistencia indígena debe tener un valor, porque cuando nosotros vemos el tema de los encuentros y desencuentros, cuando vemos las repercusiones, cuando vemos muchas de las cosas que efectivamente ocurrieron en Iberoamérica o en América, no podemos negar que con la fuerza de la pólvora, a diferencia de la fuerza, en este caso de las flechas, es indudable que los españoles impusieron su dominio
y eso originó pues para muchos saqueos. Yo siempre recomiendo la lectura de el grande de las letras uruguaya, Galeano, porque definitivamente él nos grafica en esa majestuosa obra lo que vivió pues esta parte del mundo en lo que corresponde a la presencia de los españoles durante, bueno, una cantidad de años, creo que casi 300 años. Y de la misma manera, más allá del tema de los saqueos, más allá de toda la riqueza pues, que fue expoliada en muchas regiones del continente, en el caso del llamado el oro, el diamante, la plata, todo eso era llevado pues desde los virreinatos con las casas de comercialización. Por ejemplo, en el caso de Venezuela hubo una casa llamada la Guipuzcoana, a pesar que Venezuela no era un virreinato como el de México o el de Santa Fe de Bogotá, o en el caso el virreinato del Perú. Es indudable que la casa guipuzcoana jugó un papel importante pues en este sentido para la comercialización y en lo que era el transporte del oro desde Venezuela. Pero desde otras partes del continente, en San Luis Potosí, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de México, fue muchísima la plata que se sacó y que efectivamente pues fue a contribuir al crecimiento y la riqueza del llamado Imperio de Castilla, en este caso el Reino de Castilla, entendiéndose que recuerden que hubo el Reino de Aragón, el Reino de León, el Reino de Navarra, pero se impuso pues definitivamente Isabel la Católica y a través de la firma de las llamadas bulas papales, bueno, Colón se vino para estos lados. Otro de los aspectos que hay que resaltar es que se comete y se vive la experiencia del llamado genocidio porque los conocedores de estas Indias occidentales expresan que aquí existían más de 100 millones de aborígenes, desde México hasta la Argentina, pasando pues por aztecas, mayas, timotocuicas, los incas, pero de la misma manera pues los mapuches en la zona de Chile, los indios araucanos, los cariñas en Venezuela, y esa diversidad de etnias aborígenes es indudable que fue arrasada y se dice que se desaparecieron a través de un genocidio sistemático un poco más de 100 millones de aborígenes en estas tierras. La pregunta es, bueno, ¿por qué desaparecen o fueron asesinados estos aborígenes? Primero porque era complicado para el tema de la domesticación, para convertirlos en mano de obra para los españoles que se estaban instalando en estas tierras en ultramar y que efectivamente se adueñaron de muchos espacios geográficos donde explotaban la minería, donde explotaban el caucho o el balatá, el caso de Brasil, pero de la misma manera el caso del oro y bueno, por otro lado, en las tierras como la de Venezuela y Colombia, el caso del café y el cacao y otras especies, para así decirlo. Y eso originó de que era una mano de obra muy complicada para convertirla pues a la esclavitud y es cuando entonces en esas persecuciones, en esas hostilidades, en esas muertes, se tiene que ver el imperio español en ultramar a través de los virreinatos de irse a buscar en el África, a comprar los esclavos que luego los barcos negreros traían hasta el Caribe, en este caso donde está Haití y una parte de República Dominicana, y eran los grandes reservorios de negros que eran vendidos a los diversos virreinatos a quienes estaban interesados en tener mano de obra esclava. Esa es parte de la realidad del por qué el Caribe angloparlante y el Caribe hispanohablante es profundamente afrodescendiente, y ese es el origen, porque la semilla que llega de África se instala tanto en Haití como en el caso de República Dominicana, Puerto Rico y en las costas de muchos países como la costa colombiana, las costas del Callao en el Perú, en Lima, las costas venezolanas en la zona del estado Miranda se convirtieron en zonas que hoy por hoy son regiones donde la carga genética más pronunciada y la mayor presencia son los llamados afrodescendientes o los llamados negros o los llamados hermanos hijos de la madre África, ¿no? Esa es una realidad. Y era una mano de obra muy fuerte que fue capaz de aguantar estoicamente todos los atropellos en este sentido, pues, de quienes eran sus amos. Y bueno, entonces si nosotros combinamos esa dicotomía del saqueo, de llevarse todo lo que aquí había, de expoliar hasta el máximo, exprimir
las riquezas de la llamada Iberoamérica o de las Indias Occidentales, luego el tema del genocidio y el tema de la esclavitud. Entonces vemos que hay otros capítulos como es la instalación de aspectos culturales muy importantes, como es el tema de la legislación, del tema jurídico del derecho español, e igualmente la instalación de las figuras claves en el tema de los desarrollos de las ciudades, en aquello de las llamadas plazas mayores, donde era el epicentro de las ciudades y ahí estaba el epicentro de quienes dirigían, en este caso, el gobierno. Y por eso es que hoy por hoy, en la mayoría de los países de América Latina, bueno, mis hermanos, nosotros tenemos lo que ustedes saben, las figuras, por ejemplo, como el ayuntamiento, como los cabildos, la figura de los concejales y otras especies que tienen que ver con ese origen desde la llegada de Cristóbal Colón. Esa también es parte de la realidad de lo que se transfiere para acá. Se nos transfiere una lengua en común que nos identifica cuando nos expresamos y pedimos, por ejemplo, o expresamos para pedir agua o decir que tengo sueño, el mexicano, el argentino, el venezolano, el colombiano, el chileno, todos nos podemos entender. Pero de la misma manera, eso nos llevó pues al desarrollo de una escritura en lengua castellana o española y de la misma manera, bueno, las costumbres que venían de España y de quienes se instalaron los llamados blancos peninsulares que efectivamente se fueron quedando en las tierras pues a lo largo de toda la geografía de Iberoamérica. Pero de la misma manera, nosotros tenemos que reconocer que la iglesia jugó un papel importante. Recuerden ustedes el tema de los misioneros, de Fray Bartolomé de las Casas y todos los que vinieron pues en esa especie de acompañamiento para tratar de enseñarle pues el Padre Nuestro o evangelizar a nuestros indígenas. Yo me recordaba un cartel que veía en un sitio, una institución pública que decía que ellos llegaron una noche, nos enseñaron el Padre Nuestro, nos enseñaron a orar y cuando despertamos lo habíamos perdido todo porque se habían llevado toda nuestra riqueza. Esa es una verdad. Eso tiene un sentido a veces de remembranza a ese pasado, pero tiene que ver con eso. Ellos nos marearon, nos enseñaron algunas cosas y bueno, que era el trabajo de los llamados misioneros y por otro lado, cuando amanecíamos, ya los tipos se habían llevado pues parte de las riquezas que había en el subsuelo de las tierras latinoamericanas. Entonces, bueno, mis hermanos, de eso se trata, pues dentro de esas situaciones hubo muchos desencuentros, muchísimos aborígenes desde Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, los aztecas, los mayas, como bien lo mencionaba, se enfrentaron a los españoles. Hubo algunos de ellos que generaban terror, como en el caso de Venezuela, hubo un cacique llamado Guaycaipuro, que cuando el llamado don Diego de Lozada, se dicen que el que llega y conquista Caracas en nombre de los españoles, cuando le nombraban al indio Guaycaipuro y al indio Los Teques, el hombre entraba en una especie de catalexia cuando se lo nombraban porque era mucho el temor que se tenía en este sentido. Hubo un capítulo también muy doloroso con un aborigen de Venezuela en Caracas llamado Tamanaco, que efectivamente un español buscó siempre atraparlo. Este aborigen se movía pues en las grandes montañas cercanas a la llamada Cerro del Ávila en Caracas, hoy Guaraíra Repano, y el día que lo captura, lo agarra, lo entierra en el patio de su casa, le deja la cabeza afuera y con unos perros tipo, me imagino, Pitbull, Doberman, se los colocó para que los perros lo mataran y le comieran toda la cabeza. Así fue la dura historia del indio tamanaco en Venezuela. O creo que la india nacaona también, pues, o la india rosa en las tierras del Caribe, que las colocaban en una especie como de asador de pollo y le iban dando vuelta con una hoguera prendida. Entonces aquí se cometieron muchas cosas y por eso cuando nosotros escuchamos, no sé si con razones o sin razones, al presidente López Obrador de exigir al Reino de España una disculpa, pues, en lo que corresponde a ese tema por los atropellos, así como lo hizo el Papa en el tema de la pedofilia por el producto de los errores de muchos curas, el jefe del gobierno
mexicano y luego ahora Claudia Sheinbaum, bueno, se han visto en el tema de que hubo un impasse que hoy por hoy ha generado rencillas entre el gobierno de México y el gobierno de, en este caso, de la corona española, de Felipe VI. Pero bueno, son parte de las realidades que nosotros no podemos negar. ¿eh? Entonces, hablar que era Día de la Raza, o yo creo que hablar del tema de la conquista, yo creo que aquí lo que hubo fue definitivamente una resistencia, porque aquí hubo un encuentro de dos mundos. Cuando ellos llegan acá, ya aquí el imperio maya, el imperio azteca, los incas, era mucho lo que habían construido, había un avance desde el punto de vista civilizatorio que lo reflejan pues pirámides y un conjunto de cosas que dejaron los mayas e igualmente los incas. Y luego, bueno, se da el aporte de todo lo que era la estructura arquitectónica española que se instala en toda América Latina alrededor de las llamadas escenarios del poder, donde estaban las plazas mayores y era el asentamiento del poder representado a través de los virreinatos o representado en otras instancias de menor valía, por ejemplo, como las llamadas capitanías generales, pero que al fin y al cabo todas obedecían en ultramar a los designios de Isabel la Católica. Son parte, pues, mis hermanos, de una realidad que yo quería hoy compartir y que, bueno, fíjense ustedes lo que hemos transitado, 500 y tantos años, y que efectivamente para este 2024 ya la gente parece que la memoria histórica, parece que los sistemas educativos han dejado del abordaje de esta temática y de seguir esto así, entonces se partirá de aquello de que la historia la escriben los triunfadores y obviamente que la historia quedará escrita como se escribieron los grandes textos de India, de los españoles, y lo que se escribió pues desde los estudiosos de la hispanidad de la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Barcelona, y que efectivamente quedarán ellos como los triunfadores. Pero aquí lo que hubo fue saqueo, genocidio, imposición, y por otro lado lo que hubo fue un encuentro de dos civilizaciones que de manera inesperada lograron conseguirse y efectivamente uno imponer la fuerza a partir de lo que era el uso de la pólvora en comparación con quienes tenían apenas flechas y arcos, pero hicieron lo enormemente posible para mantener, y eso nos lleva entonces a tener una resistencia indígena. Mis saludos, mi respeto, gracias por las suscripciones y espero pues que este corto espacio con respecto a este día de hoy, del día de la hispanidad para algunos, del Día de la Resistencia Indígena para otros, sirva para algunos jóvenes que están estudiando o a quienes les gusta refrescar y conocer un poco de la historia de nuestra América. Jesús Marcano, quien les habla a esta hora, se les quiere gratis y bueno, como siempre, hasta una nueva oportunidad. Saludos.